Bueno, gracias por darnos, porque hablo un poco en plural en mi nombre, en nombre de toda una población que ahora os voy a enseñar y en nombre de la comunidad misionera de San Pablo también, por estar aquí, por poder dar a conocer bueno, un lugar muy especial, una tierra increíble, muy especial para mí, sobre todo porque mi mujer y mis hijas son de allí y porque he pasado pues hasta hace muy recientemente 10 años bueno, pues digamos que he disfrutado enormemente haciendo, bueno, un poco lo que he podido por, bueno, pues por tratar de aprender de ellos y de intentar enseñar algo también de lo que venís hablando en estas ponencias, ¿no? No sabía muy bien cómo llamar a la presentación, si arquitectura o oficios, pero bueno, si queréis, empezamos un poco ya metiéndonos de lleno. Os voy a hablar de Turkana. Turkana está en el remoto noroeste de Kenia, es una región eh, pues, que ha quedado como congelada en el tiempo. Antes hablábamos del Neolítico, pues bueno, seguramente esto es lo que más se parece al Neolítico hoy en día probablemente en buena parte del planeta. Y es una región que tiene una superficie aproximadamente equivalente a la de Andalucía, casi 1 millón de habitantes, pastoralistas, son de tradición nómada, de origen nilótico, que es lo que quiere decir que son tanto la tribu turcana como las tribus vecinas son tribus que fueron bajando de Sudán del Sur, arrimadas al Nilo y acabaron en esta zona del Valle del Rif, que es como, bueno, pues una olla caliente, ¿no? Porque hace muchísimo calor, prácticamente no llueve, o sea, un lugar verdaderamente difícil para la subsistencia, pero que bueno, que ellos han sabido de alguna manera adaptarse perfectamente a ella, a pesar de bueno, todas las dificultades que- a las que se enfrentan, ¿no? Es una región, evidentemente, pues que está muy poco desarrollada todavía, aunque ciertamente en los últimos años está habiendo un cambio. Ha habido un cambio también político importante en Kenia, con lo que llaman la devolución, la devolution, como la creación de comunidades autónomas, con lo cual les han dado, digamos, les han empoderado en ese sentido. Y ahora, pues de alguna manera, aunque en las zonas más rurales todavía no, pero empieza a haber un cierto empuje positivo, vamos a decir así, ¿no? Para estas gentes, ¿no? Os cuento, bueno, alguna leyenda o anecdotilla o cosas que escriben los antropólogos, que no sabemos muy bien si son ciertas o no, pero se dice que la tribu turcana eh, era una de las más resilientes, de las más poderosas de África del Este, ¿no? Y que eh, su riqueza se basaba fundamentalmente en el ganado, ¿no? Porque son pastoralistas. Y a los hombres turcanas les gustaba decir que sus mujeres se bañaban en leche, ¿no? Como dando a entender, ¿no? Pues todo el poderío que tenían. Y parece ser que eso debía de ser así. Tenían un sistema organizado en base a líderes tribales que eran pues mitad guerreros, mitad chamanes, con una sabiduría tradicional pues muy potente. Eh, pero hacia finales del siglo XIX, cuando empezaron a llegar allí los tratantes de esclavos, los cazadores de animales salvajes y poco después la colonia inglesa, la cosa, digamos que empezó a cambiar para ellos, ¿no? Eh, Prácticamente les costó 30 años a los ingleses el poder penetrar en la región de Turkana, porque como os dejaba entrever anteriormente, es una tribu muy guerrera, muy aguerrida, muy fortalecida, muy orgullosa, y no se dejaban, digamos, amedrantar, ¿no? Pero claro, después de 30 años, a base de robarles ganado, de esquilmar a sus líderes,
pues acabaron por doblegarla y prácticamente desde entonces pues no han levantado cabeza, ¿no? Además, eso a los Turkana, que mantenían muy buenas relaciones con sus vecinos, que eran tribus también nilóticas, incluso que hablaban su mismo idioma, pues les obligó a incurrir en robos de ganado y en conflictos armados. Entonces, pues seguramente con lanzas y flechas y cosas de estas. Hoy en día ya van armados con Kalashnikov y es un conflicto que perdura y que digamos que todavía no se ha curado desde entonces, ¿no? Los Turkana viven diseminados por el territorio, fundamentalmente por la escasez de pastos y por la escasez de leña, ¿no? De esta manera es difícil encontrarse con núcleos poblacionales grandes y digamos que sacrifican a cambio el hecho de tener que ir a buscar agua pues donde quiera que esté, ¿no? Es muy común que las mujeres turcanas tengan que caminar pues varias horas al día para ir a buscar agua. Y esto es una cosa que no les pesa. Bueno, no les pesa, que no. Digamos que están acostumbrados y no. Pero que digamos que lo sacrifican en pos de buscar siempre lugares donde puedan estar un poquito más aislados, donde puedan tener algo más de forraje para sus ganados, que al fin y al cabo es de lo que ellos viven, de lo que ellos dependen, es su riqueza. Pasan buena parte del año moviéndose por el territorio. De ahí su tradición nómada, y habitan en una especie de cabañitas. Esto sale por aquí, perdón. Vale, en unas cabañas que se llaman mañatas, que son una especie de nidos de pájaro, como de ramas entrelazadas, puestas del revés, ¿no? Y es probablemente en zonas desérticas o semidesérticas es probablemente el primer prototipo de vivienda que ha existido, ¿no? Aún hoy es el tipo de vivienda preponderante. Mi mujer lo primero que ha hecho este verano cuando ha ido para allá ha sido rehacerse sus mañatas, o sea, eso es lo primero, ¿no? Con lo cual, eso te da una idea del valor que le dan a la vivienda, a pesar de que nos pudiera parecer lo contrario, ¿no? La mañata, al fin y al cabo, es un prototipo bastante racional para la zona y que está bioclimáticamente adaptado al 100%, vamos, es insuperable. Te puedes tirar en una planicie que está a 42 o 43 grados, dentro de una mañata te echas una siesta y te quedas tan ancho. O sea, que quiero decir que tiene su sentido. Lo que ocurre es que es una arquitectura bastante efímera y que está muy expuesta pues tanto a que permeen pues todo tipo de bichos y de serpientes y cosas estas que hay por allí y sobre todo al fuego, ¿no? Es bastante común pues encontrar aldeas pues que prenden fuego pues casi como si fuera una caja de cerillas, ¿no? Fundamentalmente porque ellos, claro, cocinan con leña o con carbón que fabrican ellos mismos, ¿no? Y bueno, junto a esta arquitectura, vamos a decir, tradicional, efímera, original, ancestral, pues surge no solo en Turkana, sino en cualquier parte de Kenia y del África del Este y seguramente del resto de África y de muchas partes del mundo, pues una arquitectura pues que no, digamos que no encaja, ¿no? No encaja porque está hecha con materiales que vienen de fuera, muchas veces incluso de fuera del país, que son climáticamente inhabitables. En fin, pero esta es la modernidad que se está imponiendo y eso es lo que los Turkana ven como un objeto de deseo, ¿no? Yo me peleo mucho con mi mujer, que ya la estoy sacando a colación demasiado, pero me peleo mucho con ella porque me dice, vamos a comprar unas chapas y le hacemos una casa de chapas a la abuela y no sé qué. Yo ni me niego. Digo, es que ni hablar, nos haremos una casa de lo que ahora os voy a ir enseñando, pero jamás pasaré por ahí, ¿no? Pero bueno, es lo que se impone, ¿no? Y entonces
claro, bueno, viendo un poco todo este panorama es que surge pues una iniciativa que ahora os voy contando, ¿vale? Pero antes de eso, os quiero contar un poquito acerca de la comunidad misionera de San Pablo, que es con la que yo tengo la suerte de aterrizar allí. Es un grupo de jóvenes de parroquia, de una parroquia de Gavà, de aquí de la zona de Cataluña, que, digamos, arrastrados o seducidos por el padre Francisco Andeu, pues deciden emprender una aventura de irse a esta región de Kenia, donde había una llamada, porque era una zona muy sujeta a hambrunas periódicas, por sequías, etc. Entonces se van para allá y pues los jóvenes varones acaban haciéndose sacerdotes, las mujeres se acaban consagrando a la vida religiosa o misionera y constituyen una comunidad, ¿vale? Una comunidad mixta. Y empiezan a trabajar con la gente, ¿no? Empiezan por temas de sanidad y de nutrición, que era lo más urgente, pero enseguida se dan cuenta de que el agua es la base para hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces empiezan a meterse en esos temas y llega un punto en el que pues el padre Paco dice, yo soy de Murcia y en Murcia hacen balsas y acumulan el agua y allí también hace mucha sequía y demás y salimos adelante de esa manera. Y entonces incita a los misioneros a empezar a construir balsas y presas, ¿no? Y este es un poco el origen de la iniciativa, porque cuando yo llego allí, ellos están haciendo este tipo de construcciones que veis ahí, que son verdaderamente impresionantes, incluso para un ingeniero. Pero claro, me pica un poco la cosa de ver cómo se puede aquello, quizá no mejorar, porque con los medios que hay allí poco se podía hacer en ese sentido, pero sí cómo reducir el coste del cemento, que suponía un coste bestial, porque el cemento allí cuesta del orden de 5 veces lo que cuesta aquí. O si se pudiera sustituir el cemento por alguna otra cosa, ¿no? Y ahí es donde empezaremos a hablar un poquito de cal, que es a lo que hemos venido aquí, y perdona por el rollo, pero ese digamos que fue un poco el paso original, ¿no? Entonces yo a partir de ahí pues empiezo a investigar sobre la cal, caigo en Vegas de Matute, donde habían rehabilitado unos hornos tradicionales, conozco a José Miguel Muñoz, que es un buen amigo mío, y José Miguel Muñoz al final me acaba dirigiendo a Morón de la Frontera, donde conozco ya a Manolo y a Isidoro, y a partir de ahí es donde realmente empieza a cuajarse un poco la idea, ¿no? Y donde empezamos a ver que es posible trasladar esta tecnología a Turkana, siempre y cuando, claro, encontremos piedra caliza en Turkana, lo cual todavía ni siquiera la habíamos encontrado, porque el Valle del Rif es una zona volcánica, una zona de basaltos, pero ya en algún viaje inicial que había hecho me había parecido que había algún tipo de piedra que pudiera ser que contuviese carbonatos. Bueno, doy un poco un salto mortal. Este señor es Fritz Schumacher, que es un economista y filósofo anglo-germano. Es quizás, bueno, no sé si el primero, pero desde luego uno de los primeros que empezó a hablar de los recursos finitos en el planeta, de la economía a una escala humana. Y en el año 65, si no recuerdo mal, publicó un artículo en el Observer que se llamaba How to Help Themselves. No, How to Help Them Help Themselves. Cómo ayudarles a que se ayuden a sí mismos en relación, pues, a la posibilidad de que las zonas menos desarrolladas pudieran autodesarrollarse a sí mismas, ¿no? Tuvo muchísimo impacto este artículo, de ahí surgió la primera ONG que se llamaba Tecnologías Intermedias, Intermediate Technologies, y luego de ahí surgieron otras ONGs y digamos que ya se popularizó un poco este sistema de ayuda, ¿no? Pero básicamente la conclusión a la que él llegaba es que hay que
hay que proporcionar conocimiento a la gente. Tampoco es que fuese una cosa novedosa, pero sí que en aquella época lo que se estilaba era más la actitud más paternalista, de donde hay hambre, pues llevamos comida, donde hace falta medicina, pues llevamos médicos, pero no les enseñamos, digamos, a valerse por sí mismos en un, digamos, en un panorama, en unas circunstancias que ya no son en las que ellos se desenvolvían adecuadamente, ¿no? No he dicho que Turkana, claro, tuvo un crecimiento muy importante a partir de 1950. Además, las presiones que sufría el territorio por todas partes, pues eso hacía que cada vez tuviesen menos terreno, que cada vez fuesen más, por tanto menos animales per cápita. El cambio climático ya estaba haciendo de las suyas, por lo tanto las sequías, digamos que les metían una presión adicional, y entonces ya el porcentaje de población en Turkana que puede vivir del nomadismo, pues es no voy a decir anecdótico, pero desde luego muy lejos de la gran masa, ¿no? Básicamente las tecnologías intermedias, lo que decía Schumacher es que son aquellas que ni son tecnologías modernas que podamos exportar desde el norte al sur, por llamarlo de alguna manera, ni son tecnologías tradicionales, sino algo intermedio que, partiendo de lo tradicional, se pueden hacer más eficientes y puedan tener un sentido en lugares como estos, ¿no? Y estaba basada, digamos, su concepción en que esas tecnologías creasen puestos de trabajo en la zona donde se realiza la actuación, que los métodos de producción fuesen simples, que la materia prima fuese local, la mano de obra también, que los centros de trabajo fuesen asequibles y tan numerosos como sea posible. O sea, un poco lo que hemos visto con los hornos de Mondoñedo y todos estos que hemos ido viendo, que había un salpicadito de hornos por muchas partes, pues un poco eso es lo que parece a ojos de este economista que pudiera tener sentido, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí y de las lecciones aprendidas en Segovia y luego un poco más adelante en Morón, pues nos pareció que pudiéramos fomentar algún tipo de tecnología apropiada, que basada en lo artesanal, pues pudiéramos trasladar allí en Turkana y crear oportunidades para aquellos pastores que ya no podían vivir del pastoreo, ¿no? Vamos más rápido, sí, vale. Vale, pues entonces me salto las otras fuentes de inspiración, os las podéis anotar si queréis. Hassan Fati y Laurie Baker, dos arquitectos innombrables, o sea, tenéis que investigarlos, por favor. Y José Luis San Pedro, que ya le conoceréis, no tendré que deciros nada acerca de él. Bueno, entonces la propuesta de fondo era fomentar una construcción que estuviese basada en materiales locales, en mano de obra no cualificada, técnicas sencillas, esbeltas, que resistiesen por forma, que por tanto consumiesen muy poquito volumen de material, que estuviesen adaptadas al clima local y que generasen el máximo de actividad en la zona, ¿no? En busca de edificaciones apropiadas y dignas y que fuesen objeto de deseo, que se generase un flujo monetario entre aquellos que podían permitirse una vivienda y los que no, y un poco también elevar las tasas de dignidad de una población pues que estaba mano sobre mano, ¿no? Porque habían perdido su oficio y no sabían prácticamente qué hacer con sus vidas, ¿no? Hicimos algunas experiencias previas en barro. El barro es un material maravilloso, pero es muy complicado, sobre todo si se quiere ser muy purista y utilizar solo barro para hacer paredes y techo. Eso es prácticamente un milagro, y sobre todo utilizando productos locales y naturales, etcétera, ¿vale? Ensayamos la bóveda nubia, que es una técnica maravillosa, muy interesante. Ensayamos el superadobe, que es una técnica más reciente. Al final, a lo que llegamos es que teníamos que buscar un material que fuese más resistente, que aguantase los embates de la lluvia, que aunque fuese escasa era bastante violenta, y pues descubrimos que mezclando cal y yeso nacía un nuevo material que se llamaba trabadillo, ¿vale? Esto fue una novedad, no teníamos conocimiento de ello, pero apostamos un poco por esa línea.
Y entonces el proyecto lo lanzamos definitivamente, primero montando una fábrica para fabricar cal y para fabricar yeso, y ya de paso también cerámica. Los tres materiales los teníamos afortunadamente a mano. La fábrica está a orillas del lago Turkana, donde se habían ido sedimentando por procesos geológicos, etcétera, etcétera, pues este tipo de materiales, y los teníamos disponibles, ¿no? Y por otro lado, teníamos que decidir qué tipo de técnicas constructivas queríamos ensayar, e implementar y enseñar. Y apostamos entonces por la bóveda tabicada. La bóveda tabicada es uno de los capítulos más brillantes de la historia de la construcción. Ya, bueno, más o menos ya lo intuís ahí, o sea, con espesores delgadísimos somos capaces de cubrir espacios muy importantes. Hay otro arquitecto también digno de investigar, o bueno, dos arquitectos, porque eran padre e hijo, que son los Rafael Guastavinos, que hicieron cosas increíbles en Estados Unidos, bueno, impensables. Y decidimos apostar por esta técnica, ¿no? Bueno, básicamente la técnica consta de ir pegando o soldando rasillas, en principio cerámicas. Nosotros las hacíamos de trabadillo, se van soldando unas con otras con yeso, que tira muy rápido y prácticamente se sostiene a sí mismo, y una vez que tienes ya una arcada completa puedes irla doblando por encima y dándole resistencia, ¿no? Prácticamente no necesitas medios auxiliares, es una técnica relativamente sencilla, que se puede enseñar bien, intuitiva, en fin, tenía muchas ventajas, ¿no? Estas son algunas realizaciones de los Guastavino, de Gaudí en la Sagrada Familia, esto es en Nueva York, etc. Bueno, podéis investigar al respecto. Tiene una peculiaridad, todo lo que son las formas abovedadas o los arcos o las cúpulas, y es que empujan. Entonces tenemos que tener precaución de contener esos empujes, ¿no? Y hay una frase de Fray Lorenzo, que fue el primer tratadista de la bóveda tabicada en el siglo XVII, que dice: la bóveda hermosea mucho un edificio y teniendo resistencia a su empuje, durará lo mismo que él. Es decir, la bóveda es indestructible siempre y cuando no cedan sus apoyos, ¿no? Lógicamente esa bóveda luego hay que impermeabilizarla, entonces hay, bueno, formas tradicionales de hacerlo con mucho material, ¿vale? Con una capa de hormigón por encima, con techos planos, etc. Nosotros buscábamos una solución austera, que básicamente era hacerle pues un revoco con un enlucido posterior, una especie de tabelac, que ahora os contaré, y con eso, con muy poquito espesor, con muy poquito material, con pocas horas de trabajo, conseguíamos impermeabilizar las cubiertas. En cuanto a los materiales, ya los hemos mencionado, el yeso y la cal. Los teníamos a mano, ¿vale? Como os he dicho. Tanto la piedra caliza como el yeso se transforman a través del fuego, como ya todos bien sabéis, un proceso verdaderamente mágico. La recogida de la piedra se hacía todo manual, ¿vale? Es decir, todo manteniendo un poco el principio ese de sencillez que promulgaban las tecnologías intermedias, pues se hacía todo lo más manualmente posible, aunque pudiera parecer poco eficiente, pero de lo que se trataba precisamente era de generar actividad, ¿no? El combustible en este caso era un arbusto invasivo que hay en prácticamente todo el África del Este, que se llama Prosopis chilensis, y que aunque muchos dudaban de su poder calorífico, pues a la vista está que funcionaba perfectamente, así que lo teníamos muy fácil. Organizábamos cuadrillas muy numerosas de hombres y mujeres que se dedicaban a prepararnos la leña para cuando teníamos prevista la hornada, ¿no? Los hornos eran hornos de estilo tradicional, hechos con piedra de basalto, que era la que había allí, rejuntadas con barro, de lo que aprendimos en Morón, con lo que nos enseñó allí Manolo y los caleros que todavía quedan. La carga, pues ya se ha comentado también en la presentación anterior de Mondoñedo cómo se hace, por lo tanto tampoco voy a entrar en mucho detalle. Y luego la cochura, que nosotros empezamos
cociendo unos 5 días. Poco a poco fuimos cogiéndole el punto y al final prácticamente entre 3 y 4 días teníamos cocida la cal. Hacíamos turnos un poquito más amplios, no de 4 horas, nos hacíamos más bien de 12, pero era, la verdad, bastante entretenido, sobre todo las noches, ¿no? Los días eran más duros porque el sol caía a plomo, pero las noches eran verdaderamente mágicas, ¿no? Y quizás un poco el punto diferencial, si se le quiere ver así, es la cocción del yeso, que lo que hacíamos era que una vez que estaba cocida la cal, dejábamos ya de aportar combustible y colocábamos el yeso directamente encima de la cal, recrecíamos otra especie de horno encima del horno de cal y dejábamos que se cociese el yeso. Nos costó al principio un poco cogerle el punto para que no se sobrecociera la parte de abajo y sí se cociera la parte de arriba, pero finalmente nos funcionó muy bien y prácticamente gratis, ¿no? Porque no teníamos que aportar combustible, ¿no? La descarga pues se hacía en orden inverso a la carga, se cargaba por arriba hacia abajo, la descarga era primero se descargaba el yeso y luego se descargaba la cal. El yeso se llevaba a moler en unos molinos manuales que hicimos, emulando un poco los molinos de maíz que había por allí, solo que le quitábamos el motor, ¿vale? Ahí lo hacíamos todo manual, aunque parezca un poco salvaje, pero así nos evitábamos o nos garantizábamos que ellos mismos pudieran seguir funcionando, arreglar aquellos artilugios sin necesidad de que si les falta aceite o gasolina o que si se ha quemado o lo que sea, ¿no? El apagado lo hacíamos tanto en pasta como en polvo, ¿no? En pasta lo hacíamos con unas balsas por las que luego fluía la cal ya apagada y la cribábamos y iba ya a una balsa de almacenamiento. Teníamos serias dificultades para luego transportar la cal en pasta, por lo tanto solo la utilizábamos puntualmente, ¿no? Por eso hacíamos más bien el apagado en polvo, ¿vale? Aunque no sea tan recomendable, pero es la única manera que teníamos de poder ensacar aquello a un precio razonable y poderlo llevar allí donde hiciese falta por lugares donde no hay carreteras, que son todo caminos, ríos, etc. Y de esa manera funcionábamos. El carbón resultante de la cocción, que se iba vaciando según se iba haciendo la cochura, pues lo utilizábamos luego para hacer briquetas, que se utilizaban o bien para cocinar, o bien luego las fuimos introduciendo también entre las piedras de piedra caliza para aliviar un poco el consumo de leña, ¿no? Que era la partida más costosa. Y para la implementación de las técnicas constructivas, pues nada, se fabricaban las rasillas para la bóveda tabicada, se fabricaban o bien con una máquina como la que se ve ahí, que esta la aprendimos de Pera Durán, que nos estuvo enseñando a hacer rasillas de arcilla, pero luego nosotros las hicimos de trabadillo, y mezclábamos cal y yeso en una proporción de 3 de yeso por 1 de cal por 1 de arena, y le añadíamos agua jabonosa o agua con jabón diluido, ¿vale? Para que no tirase tan rápido y nos permitiese, digamos, aplicar bien la pasta dentro del molde. Luego el mortero del sencillado, que era con lo que se unían las rasillas entre sí, es un mortero también de yeso y cal, también de 3 de yeso y 1 de cal, en este caso sin arena y sin jabón, porque lo que nos interesa es que pegue rápido. La cal la añadíamos buscando un poco darle, digamos, resistencia al agua, ¿no? a la mezcla, ¿no? El mortero de doblado, que es el que se pone para ir ya poniendo sucesivas rasillas para ir ganando grosor en la bóveda, pues la hacíamos con 3 de yeso, 1 de cal y 1 de arena también, ¿vale? Y también le añadíamos jabón, ¿vale? Agua jabonosa, pensando en que aquello pues favoreciese un poco la impermeabilidad. Y luego, antes de aplicar la capa de impermeabilización, le hacíamos un salpicado para darle rugosidad.
aplicábamos una capa base, en este caso de 3 de cal por 1 de yeso, o sea, invertíamos la secuencia, ¿no? Para los revocos nos íbamos a más proporción de cal que de yeso, 3 de cal, 1 de yeso y 3 de arena, con jabón, ¿vale? Y finalmente, ya una vez que había secado, le aplicábamos lo que nosotros llamábamos un estuco mal llamado, pero que en realidad seguramente era una especie de, como de Tadelac o de pseudo Tadelac, que era una mezcla de yeso, cal y arena fina, 3 de cal, 1 de yeso también y 1 de arena, que lo dejábamos muy, muy finito y luego lo pulíamos con... Ya termino, ¿no? Sí, vale. Bueno, pues nada, lo poníamos aplicándole también jabón ya más gordito, vamos a decir, y lo pulíamos durante 2 o 3 días hasta que ya no absorbía más y de esa manera pues conseguíamos impermeabilizar, ¿vale? Hicimos algunos ensayos de carga, jamás conseguimos que apareciese ni la más mínima atisbo de rotura. Antes hubiese roto seguramente la estructura metálica. Hicimos ensayos sobre todo de impermeabilidad, aquí se ven muy bien. Aquí a la izquierda, arriba se puede ver, a la derecha no aplicamos jabón en los morteros base, a la izquierda sí. O sea, se ve que al aplicar jabón el agua no penetraba por ningún sitio. En fin, bueno, y nos parecía que era una idea sostenible porque en Turkana hay mucha necesidad de construcción, por lo tanto, apostar por una iniciativa que tenga que ver con la construcción, pues es acertar, ¿no? Porque claro, todo lo que hay que hacer allí es casi infinito, ¿no? Y además, si implementábamos una técnica, la de la bóveda tabicada, que demandase de los productos que teníamos que fabricar en la fábrica, pues ya generábamos mano de obra en la fábrica y generábamos riqueza. Y oye, quién sabe si aquellos que se beneficiaban de ese flujo económico, pues algún día no demandarían ellos también una vivienda, ¿no? Esa era un poco la idea. Aquí hay unas propuestas de investigación, pero voy a soslayarlas y, bueno, simplemente 2 o 3 fotos de algunas de las cosas que se hicieron para que, bueno, os hagáis un poco una idea. Y ya está. Por aquí, arriba del todo de la pirámide, con camiseta blanca y gorra, aparece el señor Manolo Gil, que tuvo la deferencia de venir a vernos y de pasar allí 3 semanas y regalarnos un reportaje gráfico increíble que nos ayudó posteriormente pues, a ir buscando fondos para ir sosteniendo la iniciativa que también tengo que decir que no solo el apoyo de Manuel, que fue incondicional desde el principio y en múltiples facetas, pero también de Grupo Puma, en particular con la relación que tengo con Paloma, también empresas del sector como Calcinor, bueno, y muchísima gente que no cabría mencionar aquí. Y bueno, pues nada, simplemente ahí os dejo mis datos por si os interesa y ya termino y nos vamos a comer.